Bienvenidos al último tema de esta serie, Encuentro. Nunca será lo mismo. Así es, bienvenidos y recuerda que si estás viendo este video en este momento no es por casualidad, ha sido una gran bendición. Y como lo acaba de decir mi esposa, en nuestra última edición o en nuestro último tema de esta serie de Encuentro, no podemos pasar por alto la bendición de parte de nuestro Dios. Hoy, con un encuentro clandestino. ¿Cómo así? ¿Entre quiénes será ese encuentro? ¿Cuáles serán los protagonistas de este encuentro? Bueno, ya sabemos que uno de los protagonistas que hemos tenido durante estos encuentros es nada más y nada menos que ¿quién? Que Jesús, ¿verdad? Y el encuentro de hoy está registrado en el libro de Según San Juan, en el capítulo 3, y el personaje allí mencionado es Nicodemo. Así que veamos qué pasó en este encuentro, antes, durante y después. Pero al iniciarlo, hagámoslo con una oración. Amén. Por eso te invitamos entonces que de la manera más reverente busquemos la bendición de Dios para abrir su palabra. Oremos. Buen Padre Celestial, gracias porque nos permites en estos momentos tener la plena seguridad y confianza de que tú tomas control de nuestra mente, dispones nuestro espíritu y captas nuestro sentido para hacer caso a lo que tú quieres traernos a través de este mensaje. Te suplicamos que podamos recibir la bendición que has preparado para cada uno de nosotros y al terminar poder tener la plena confianza y seguridad de que este encuentro que tenemos contigo será para vida eterna. Gracias por escucharnos, por atendernos, gracias por aprobar esta oración y por conceder lo que te pedimos en esta hora, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Excelente. Muy bien. Vamos entonces a nuestro encuentro de la tarde, nuestro último de esta serie. Y como ya lo mencionamos, está registrado en el libro de Juan, en el capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Y como ustedes ya saben, el título, un encuentro clandestino. ¿Por qué clandestino, María? Porque es de esos encuentros que se tienen muy ocultos, de esos encuentros que se tienen reservados, pero que cuando salen a la luz cambian la vida, para bien o para mal, pero cambian completamente la vida. Y se dice clandestino básicamente porque el versículo 3 y 2 nos habla de lo que pasó antes del encuentro. Nos está hablando de aquellas cosas que caracterizaron este encuentro. Entonces vamos a Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Leamos juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, un maestro de la ley. Este, dice el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien, entonces allí ya tenemos los pormenores, el preámbulo del encuentro. Antes del encuentro, Nicodemo buscó a Jesús en una hora en la que no sería fácilmente reconocido. Cuéntanos entonces la explicación o las lecciones que podemos sacar de esto. Bueno, hay algo muy interesante que nos muestran estos primeros versículos del libro de San Juan capítulo 3. Primero, que en el
el primer versículo nos dice el nombre de aquel personaje que quiso encontrarse con Jesús o que fue al encuentro con Jesús. ¿Y era quién? Nicodemo. Dice allí que era uno de los principales o era un principal entre los judíos, ¿sí? Es decir, que era una persona con una posición, una persona que era fácilmente identificada, ¿no? Reconocida en el medio. Ahora, dice ahí también que era un ¿qué? Fariseo. Y recordemos que de las personas que más guerra le hicieron a Jesús fueron ¿quiénes? Los fariseos. Así que este personaje era muy reconocido o era fácil de identificar, pero aunque estaba en el grupo que le hacía la vida imposible a Jesús, tenía un pensamiento distinto, ¿verdad? Y tenía algunas incógnitas, tenía algunas inquietudes y busca a Jesús para que la resuelva, pero no lo podía hacer en cualquier momento del día. Aunque Jesús se les presentaba en diferentes lugares y a distintas horas, este hombre lo busca para tener un encuentro personal, directo, pero más que todo oculto, pues no quería arriesgar su posición, no quería arriesgar lo que había logrado, no quería arriesgar su reputación, ¿verdad? Así que busca a Jesús de una manera que oculta, no pública, sino oculta, ¿verdad? Porque dice el versículo 2, ahí en el versículo 2 encontramos eso, que lo buscó de noche lo vino a buscar donde quizás los demás compañeros ya estaban dormidos, quizás los demás compañeros estaban en otras actividades, pero sale entonces a buscarle a Jesús. Y otra cosa que me llama la atención en este versículo 2 es la manera en que hay un cambio de, ¿cómo podemos decirlo ahí? Hay un cambio de personalidad y podemos decirlo, porque Nicodemo, el versículo me está hablando, el pasaje me está hablando de que él vino, está hablando de forma singular. Había uno, dice el primero, había un hombre en forma ¿qué? Singular. Y en el versículo 2 nos dice que vino, o sea, sigue hablando de singular. Pero cuando Nicodemo habla con Jesús, él se refiere en forma plural. Sabemos, dice allí, que has venido de Dios. Pero, ¿quiénes sabían? No al grupo que él estaba representando. O sea, el grupo que él representaba en ese momento no creían en Jesús, atacaban a Jesús, las enseñanzas de Jesús le decían que era blasfemo, que lo iban a apedrear y demás, y no estaba. Entonces, me da a entender este texto de que Nicodemo no está hablando de ese grupo. No está, aunque él está en ese grupo, él en ese momento no está representando a ese grupo. Entonces, ¿de quién está hablando Nicodemo allí? ¿Del grupo que le está rodeando a Jesús en ese momento o de quién estaría hablando él allí? Porque aquí habla primero en plural, en singular, y ahora él habla ¿qué? En plural, ¿verdad? Y dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Es decir, Nicodemo estaba impresionado por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Estaba impresionado por lo que Jesús estaba resolviendo, haciendo en estos momentos, en toda su trayectoria. Aunque andaba con un grupo, él se identificaba con otro grupo. Muy bien, de una forma clandestina buscó a Cristo Jesús. Su posición, su título, no le permitía abiertamente demostrar su aprecio, su admiración por ese maestro que estaba surgiendo. Y puede ser también la situación que estés viviendo. Públicamente no puedas demostrar ser cristiano. ¿Por qué? Porque hay prejuicios, porque hay tradiciones, porque tu posición social, sea cual fuere, buena o mala, no te permite
demostrar abiertamente, exteriorizar lo que realmente puede haber dentro de tu corazón. Buscas a Jesús de una forma clandestina, que no se den cuenta, que a mí me gusta escuchar el video de David y María, por ejemplo. Puedes buscar a Jesús de una forma clandestina en la que otros no aprecien que realmente hay algo que te gusta de la religión X o Y. Lo puedes estar buscando de forma clandestina. Por eso Nicodemo buscó la noche para encontrarse con Jesús. Y a mí ese sabemos me llega desde otra perspectiva. Nicodemo fue a Jesús con un concepto de general. Esa es la palabra, general. De lo que otros y él mismo creía de Jesús. Y podemos llegar a creer a Jesús o creer en Jesús gracias a los conceptos generales que hay a nuestro alrededor, que son los con los que hemos crecido, con los que mi padre me ha formado, con los conceptos que hemos tenido. Pero vamos a darnos cuenta que para ser salvos no se necesita un concepto general. Se necesita tener una experiencia personal. Se necesita entonces que traslademos eso de muchos a pocos. Y ya la salvación sería individual. Personal. Muy bien, entonces hasta allí Nicodemo lo busca de una forma clandestina y con conceptos generales. Correcto. Algo que podemos entonces concluir en esta primera parte, o sea, antes del encuentro. Recuerden que son 3 partes: antes, durante y después. Entonces, antes del encuentro, Nicodemo tiene 2 personalidades. ¿Ok? Nicodemo tiene una personalidad, un dúo personalidad, ¿verdad? Entonces él allí vive una, pero siente otra, cree en otra. Aparenta una, ¿verdad? Pero vive la otra. Entonces, a pesar de que está con los fariseos, no piensa como los fariseos. Pero el temor a perder su reputación, sus amistades, su parte social, entonces cristiano bajo el brazo, cristiano de la secreta, ¿no? Sí. El de la Biblia bajo el brazo, cristiano de la secreta. Que nadie se entere. Ese es Nicodemo realmente. Bueno, eso ya sabemos que es antes del encuentro. Ahora veamos qué pasó entonces durante el encuentro. Porque durante el encuentro suceden cosas extraordinarias, ¿sí? Durante el encuentro, como Jesús lo sabe todo, Nicodemo mismo lo dijo, ¿no? ¿Qué le dijo a Nicodemo anterior? Sabemos que las cosas que haces, ¿qué? Solamente es porque Dios está contigo. Ok, solamente porque Dios está, si no, no las haría. Y una de las cosas que sabía Jesús era que leer el corazón, ¿verdad? Leía el corazón, sabía lo que realmente, no la fachada de Nicodemo, sino lo que realmente estaba viviendo Nicodemo. Y esa doble personalidad no le servía a Nicodemo. Nicodemo no le preguntó ninguna otra cosa, sino que llegó y prácticamente diciéndole eso, ¿verdad? Sabemos que tú haces grandes señales, que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús entonces le responde. Jesús le responde a Nicodemo. Nicodemo hasta el momento no lanzó ninguna pregunta, pero Jesús sabía lo que realmente había en su corazón. Jesús, lo único que faltaba era que Nicodemo buscara a Jesús. Y cuando lo buscó, entonces Jesús le respondió sin ni siquiera Nicodemo abrir la boca. Mire lo que responde Jesús entonces durante el encuentro, ya cuando se encuentran ahí. Entonces durante el encuentro Jesús le revela a Nicodemo el secreto para entrar al reino de los cielos. Porque Nicodemo realmente eso era lo que buscaba. Realmente eso es lo que quería, eso es lo que deseaba. Él en todo el aprendizaje, en la enseñanza,
en la relación que tenía allí en el Sanedrín y que tenía en su posición, las cosas que él buscaba realmente era ¿qué? El reino de los cielos, ¿sí? ¿Y cómo le responde Jesús? Vamos al texto. Vamos al texto. Entonces, lo que le responde Jesús le dice, el versículo 3, le dice, de cierto te digo. Y ese de cierto es algo muy importante, porque no le dice, bueno, yo te digo eso, sino que de cierto, o sea, en verdad y la pura verdad, te lo confirmo. O sea, te confirmo eso. Eso es algo que está repitiendo y es algo que es necesario o que es importante. La trascendencia. La trascendencia para que no se olvide o para mostrar la importancia de este asunto, ¿sí? Ahí Jesús lo que está es dando relance a ese asunto, dándole importancia a punto. En verdad te digo, o de cierto te digo, lo que te estoy diciendo no es mentira ni es poquito. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es que le dice Jesús ahí? El que no ¿qué? Naciere de nuevo. Bueno, ahora, ¿por qué necesitaba Nicodemo nacer de nuevo? Porque quizás en el momento que ya estaba, en la edad que ya tenía, en el momento, en ese asunto que ya estaban viviendo, él tenía, recordemos, no podemos olvidar esta parte, tenía una doble personalidad. Tenía que dejar eso a un lado y ser una ¿qué? Una nueva persona. Eso es lo que necesitaba. Nacer de nuevo, dejar atrás todo eso, morir a todo eso y volver a hacerlo. Entonces, ese es uno de los secretos. O como ya vimos, en el encuentro Jesús le muestra a Nicodemo el secreto ¿para qué? Para entrar al reino de los cielos. Y el secreto era ¿qué? Nacer de nuevo. Es decir, dejar esa doble personalidad y ser una nueva criatura. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se debe hacer eso? Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre, versículo 4, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ok. Ahora, lo que Jesús le está diciendo es, mira, tú, primero que todo, en pocas palabras, ¿verdad? Jesús le está diciendo, tú vienes a mí a buscarme de noche, tienes que dejar esos prejuicios, tienes que decidirte, ¿eres o no eres? Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, ¿eres o no eres? Eso que lleva, esa vida que lleva, esa mentalidad que tiene, esos prejuicios que tiene, tienes que borrarlos, dejarlos a un lado. Tienes que borrón y cuenta nueva, ¿sí? Porque esa personalidad, esa doble personalidad o esa mentalidad indecisa no te sirve. No te sirve para entrar. Si quieres verdaderamente entrar al reino de los cielos, tienes que decidirte. Tienes que decidirte. Así que debes nacer de nuevo. Todo eso que has visto hasta ahora, esos prejuicios, ese orgullo y vanidad y amor por lo material y las posiciones y la sociedad, tiene que quedar atrás. Y ahora Jesús entonces, a esa inquietud que presenta Nicodemo, ahora sí, Jesús le responde una vez más. ¿Cómo le dice? De cierto. Es decir, póngame cuidado porque lo que le voy a hablar es claro. Si no lo hace, no pasa nada. ¿Es o no es? Lo que le estoy diciendo, lo que Jesús cuando le dice, de cierto te digo una vez más, le dice, oiga, pero venga, le explico pues con plastilina. Sí. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Venga, le explico con plastilina. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere ¿de qué? De agua y de Espíritu. ¿Cómo así, María? Nacer de agua es el bautismo. Que yo pueda públicamente aceptar a Jesús como mi Salvador. Ok, perdón, le corto allí una hora. Jesús, Nicodemo, viene y se encuentra con Jesús clandestinamente, ocultamente, secretamente.
Y ahora Jesús le dice, es que eso que No estás me haciendo, sirve. tienes que demostrarme cómo públicamente. Debes tomar tu decisión públicamente. ¿Qué es el bautismo entonces? Es públicamente decir que Él es mi Salvador. Aceptar a Jesús como mi Salvador. Correcto. Y ahora el rito de bautismo también tiene su significado, ¿verdad? Estoy demostrando públicamente mi decisión por quién, por Cristo, ¿verdad? Pero también entonces porque el bautismo es ser por inmersión, ¿verdad? Debo quedar totalmente sepultado. Cuando bajo a las aguas quedo totalmente ¿qué? Sepultado, muriendo a mi viejo hombre. Y cuando me levantan del agua, cuando salgo del agua, entonces soy una nueva criatura. Es decir, nazco de nuevo. ¿Sí? Es decir, soy una nueva criatura, soy un bebé prácticamente. ¿Sí? Las cosas viejas han pasado, ahora una persona nueva. En los pecados, la vida pasada, todo quedó allá abajo. Y ahora es una persona que nueva. Eso es un bautismo. No es por aspersión, sino que debe ser ¿por qué? Por inmersión, ¿verdad? Allí se murió, se sepultó, pero también que resucitó. Ok. Eso es lo que la primera aclaración que le hace Jesús, ¿verdad? A Nicodemo. Deben hacer ¿de qué? De agua. Pero también le dice y del Espíritu. ¿Que deben hacer de qué? Del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Nos santifica y también nos recuerda de que somos pecadores, nos recuerda de que hay un juicio. Correcto, porque Jesús lo cual le dice, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Porque me fuere, yo regaré al Padre para que le envíe ¿qué? Un consolador. ¿El qué? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo entonces? Convencernos ¿de qué? De pecado. De pecado. De justicia. De justicia y de juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y esa obra debe realizarse, no, porque como ya me bauticé, entonces ya soy salvo. No, esa obra debe hacerse ¿qué? Continuamente, diariamente, constantemente. Porque el enemigo no cesa, no para, no descansa. Él no está en cuarentena. No, él está allí pendiente. Ni en aislamiento. Ni aislamiento. No. Él está allí constantemente. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es mostrarnos a diario, mostrarnos constantemente la falta en que estamos, la falla que estamos teniendo y el pecado que estamos cometiendo. Por eso necesitamos una santificación, y la santificación es algo constante, algo diario, ¿sí? De eso es lo que le muestra el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitaba Nicodemo en el momento. Dejar una vida doble, ser decidido, mostrar públicamente y dejarse guiar por el Espíritu Santo. No, yo creo que sí es verdad. Yo creo que lo del sábado sí es cierto porque la Biblia lo dice y porque así ha sido siempre. Yo creo que, pero eso ahora no se puede utilizar pero eso ahora no se puede aplicar. Pero yo sé que es la verdad, pero no. Todavía no. Yo sé que lo que dice la Biblia es muy cierto. Yo sé que el mundo se ha de acabar. Yo sé que Jesús está presto a venir y las señales lo están diciendo, pero no, por ahora no puedo. Lo que le está diciendo Jesús es, debes dejar eso a un lado y ser ¿qué? Una nueva criatura. Tener un nuevo pensamiento, tener un nuevo corazón. Eso es lo que le dice Jesús entonces. ¿Nacer de qué? De agua y del Espíritu. Es la única manera, es el secreto para entrar al reino de los cielos. Y me llama poderosamente la atención el versículo 6 y el versículo 7. Lo que nace de la carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, versículo 8, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que nace del Espíritu. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, él rompe el hielo diciendo, sabemos que las cosas que tú haces, las señales que tú haces, es nada más y nada menos porque Dios está con él. Porque nadie haría estas cosas si Dios no está con él. Y por así decirlo, es maravilloso lo que tú haces. Ahora Jesús le está devolviendo esa señal con la que él entró rompiendo el hielo diciendo, la señal de que Dios está en alguien es que simplemente deje de ser carne y se vuelva espíritu. No es que nos volvamos, no es que nos volvamos espíritu, es que dejamos de ser carnales, dejamos de ser inmorales, dejamos de ser corrompidos, dejamos de ser groseros, dejamos de ser pecadores para volvernos en espíritu a nuestro Dios y ver la transformación en nuestras vidas. Esa es la señal más grande que puede mostrar a alguien de que Dios está con él. Por eso le dice, no te maravilles. Esa persona que robaba, esa persona que mataba, esa persona que hablaba mal, ahora hablando de la palabra de Dios, esa realmente es la verdadera maravilla. Los cambios y las transformaciones que solamente el aceptar a Jesús como tu Salvador, el bautismo, y permitir al Espíritu Santo que siga haciendo la obra en tu vida, podrán dar evidencia de que Dios está contigo. Y al final, entonces poder entrar al reino de los cielos. El proceso, según Jesús lo dictamina aquí, es claro. Pero miren, o miremos, David, el versículo 9. ¿Qué vuelve a preguntar entonces Nicodemo? Respondió Nicodemo a todo esto que Jesús le está mostrando ya con plastilina. Y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y entonces Jesús una vez más, yo me imagino a Jesús mirándolo, Paciente. ¿verdad? Porque en el encuentro anterior vimos que Jesús tenía un carácter así, ¿no? Paciente, dulce, porque al joven rico en le decía, y mirándolo con amor, ¿no? Mirándolo con ternura. Ahora Jesús mira, me imagino cómo mira a Nicodemo, lo mira. Y le dice, ¿qué le dice? Le dice, Tú. Mire lo que le dice, 10. el versículo 10, Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Nicodemo viene estudiando, Nicodemo viene ahora no solamente estudiando, sino enseñando. Y algo, podríamos decirlo, tan elemental, no lo sabía, no lo digería, ¿verdad? Y entonces Jesús vuelve y le dice la misma frase que le dijo en las dos anteriores, ¿verdad? Repetida. ¿Qué le dice? De cierto, de cierto. Otra vez le dice, o sea, oye, o atiendes, ¿sí? Porque si no la coges ahora ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Si no la captas en este momento, Jesús le dice, de cierto, versículo 11, te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Es decir, estás viendo las cosas, estás viendo los cambios, estás viendo los resultados, pero eso es, si antes eras, ya no qué, ya no debes. Debes tener, es decisión. No importa si eras ladrón, si eras prostituta, si eras asesino, no, nada de eso importa, ¿verdad? Lo que importa es que el cambio que vas a tener de la carne, a pensar en la carne, ahora a pensar ¿qué? Espiritual. Porque el mismo Jesús lo hemos visto y el mismo Jesús le estaba mostrando. Si fuera de asuntos de carnales, entonces le diría, no, es que sería imposible, porque necesitas que convertirte en niño. Nosotros vamos para adelante, y luego decaemos ya. Pero no podemos volver a nacer de esa manera. Físicamente no podremos, ¿verdad? Era imposible nacer, volver al vientre, imposible. No me gustó esta vida, yo voy a volver a nacer. Uy, oiga, ¿verdad? Imposible. Pero entonces lo que Jesús le está mostrando ahí es que es espiritualmente, las decisiones,
la vida que yo llevaba. Recuerden que tenemos libre albedrío y de la manera en que nosotros pensamos, hacemos, y la manera que nosotros hacemos, somos. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: debes cambiar. Tú estás pensando una cosa, pero haciendo ¿qué? Otra. Y eso no sirve, esas dos cosas no sirven. Debes dejar eso a un lado y hacer. Ahora, nacer de espíritu, y ahora sí, eso es nacer de espíritu, vas a ¿qué? Hacer las cosas espirituales. Y me llama poderosamente también la atención, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? Tú yendo a una iglesia, ¿sigues viviendo igual? Tú que te dices ser cristiano, ¿sigues en las mismas? Cometiendo los mismos pecados, hablando mal de los demás, comportándote de la misma manera. Ese llamado, tú siendo tal cosa, no sabes esto, no sabes el proceso que se requiere para entrar al reino de los cielos, y es un llamado que nos hace a nosotros personalmente, porque muchas veces creemos saber, creemos pertenecer, creemos estar en el camino correcto, pero estar muy lejos del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tú siendo no lo sabes, pues es el colmo. Deberías saber cuál es el proceso para el reino de los cielos. No es físico, no es carnal, es espiritual. Y tú, viendo lo que está pasando a tu alrededor, no recibes el testimonio, ya no hay nada que hacer. Ves que los demás están cambiando, pero tu vida sigue igual. Ves que Dios está transformando, bendiciendo y obrando de una manera grande y fenomenal, pero tú sigues en las mismas. Y los versículos que vienen a continuación nos dicen por qué no suceden los cambios en nosotros. ¿Por qué seguimos viviendo carnalmente? ¿Por qué seguimos siendo los mismos en las mismas situaciones? ¿Cuál realmente es el problema? Bueno, y me llama a mí algo la atención, María, en estos dos versos, o en el verso 12, y es, bueno, el 11 y el 12, el 11 ya lo leímos, ¿sí? Que Jesús le dice que de las cosas, de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, es decir, lo que sabemos, hablamos, comentamos, y de lo que hablamos, hacemos, ¿no? Y estamos testificando. ¿Cuántos testimonios hemos recibido nosotros? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? Lo que acabas de decir, personas que hacían y ahora ya no hacen, personas que han cambiado totalmente, ¿sí? Que demuestran públicamente el poder de Dios. Nicodemo llegó, las señales que haces, y una de las señales que hace él es que transformar ¿qué? Vidas. Ahora, nosotros muchas veces queremos conocer más, muchas veces queremos experimentar las cosas del cielo. Quisiéramos, como en antaño, tener algunas experiencias extraordinarias. Pero, como dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no las entiendes, si te estoy hablando en tu idioma y no lo entiendes, no lo digieres, ¿cómo vas a creer o cómo vas a entender las cosas celestiales? ¿Sí? Nosotros quisiéramos que nos apareciera un ángel que nos dijera esto, que nos dijera lo otro para creer, pero si nos están hablando en un idioma, en algo que estamos viviendo, en algo que estamos y no lo comprendemos, ahora ¿cómo queremos nosotros esperar? Pues que entender cosas súper extraordinarias, si las extraordinarias no las entendemos. Y no las entendemos, no las vivimos, no las experimentamos en carne propia, porque el versículo 13, 14 y 15 nos están dando o nos están poniendo el dedo en la llaga. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nicodemo, la única forma de que nazcas de nuevo, de que seas una nueva criatura, es colocando tus ojos
Allí Jesús profetizó lo que iba a pasar con él a Nicodemo, única y exclusivamente. Cuando me veas levantado, cuando mires a mí, entonces, y creas en mí, entonces el cambio que debe realizarse por fuera ocurrirá primero por dentro. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Ese proceso única y exclusivamente se puede lograr cuando coloques tus ojos en mí. Me veas levantado, muriendo en una cruz del Calvario, muriendo por tus pecados. Creas en ese sacrificio y entonces verás cómo naces de nuevo. Verás cómo esto carnal, esto que te interesa tanto, la reputación, el qué dirán, los prejuicios, quedan a un lado porque me amarás a mí. Nicodemo, recordemos, Nicodemo llegó a Jesús en la oscuridad, en la clandestinidad, ahí en lo oculto, porque aunque deseaba estar con Jesús, su mirada estaba en otras cosas, en las posiciones, en la reputación, en lo social, en su trabajo, en su vida en el Sanedrín, ¿verdad? En la comodidad. Pero eso es lo que él veía. Ahora Jesús le dice, o sea, ya le explica, le dio toda la retahíla y ahora le explica una vez más. Y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya tú lo dijiste, María. Nicodemo necesitaba dejar de mirar al mundo y empezar a mirar ¿a quién? A Cristo. Necesitaba, no podía mirar al mismo tiempo a los dos lados. O miraba a la derecha o miraba a la izquierda. Pero no podía ser visco mirando a los dos. Y Nicodemo venía así, mirando visco a eso. Queriendo. Pero realmente no se podía. Tanto así que no pudo salir ni siquiera en el día a hablar con Jesús, sino que tocó que irse en la oscuridad. ¿Sí? Porque se fue a ver a Jesús en la noche, pero en el día estaba mirando el mundo. Entonces era necesario o es necesario que nosotros dejemos de mirar al mundo y miremos y dar referencia a lo que pasó por allá registrado en el libro de Números, lo que pasó allá en el desierto, cuando estaban rodeados de tanta situación difícil por las serpientes ardientes del desierto, que Moisés cuando clamó al Señor, el Señor le dijo, pon una serpiente en un asta, en lo alto, donde todos la vean. Y al que fuere mordido por una serpiente en el desierto y mirase a la serpiente de bronce, quedará sano. Era cuestión de ¿qué? De fe. Fe, cuestión de seguridad, de credibilidad. No solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Y entonces, si eran mordidos por la serpiente, miraban a la serpiente de bronce y era automáticamente sano. Pero ellos no podían seguir quejándose del dolor, ellos no podían seguir amedrantándose por lo que estaba sucediendo y ahí porque morían. Tenían que dejar de mirar el dolor o pensar en el dolor y mirar hacia allá. No lo que le había hecho la serpiente, no lo que estaban viviendo en el momento, no la situación, no mirar a quién, a Jesús. Nosotros hoy debemos de levantar a Jesús. Amén. Jesús debe estar en lo alto. Esa debe ser nuestra mirada. Eso debe ser nuestro camino. Y cuando miramos a Jesús, lo demás no nos importará. Como dice Pablo, lo demás lo doy ¿por qué? Por basura. Porque ha encontrado realmente el valor en quién, en Cristo Jesús. Y podemos decir que este es un encuentro inconcluso, porque ya Jesús sigue hablando de la forma en que Dios amó al mundo y sigue hablando, y Nicodemo no se escucha más por ahí. Ya ni se sabe qué pasó en ese momento con Nicodemo. Pero es gratificante porque ese encuentro que se dio en la clandestinidad, en lo oculto, siguió taladrando en la mente de Nicodemo. Las palabras de Jesús siguieron recordándose una y otra vez. Y fue hasta ese momento
en el que Él es crucificado, cuando Nicodemo se decide. Antes había ido a Jesús por lo general, ahora tenía que tomar una decisión individual. Antes conocía a Jesús por lo que otros habían dicho, ahora tenía que tener su propia experiencia con Jesús. Y entonces, después del encuentro, capítulos después, básicamente unos 16 capítulos después, vuelve a aparecer en escena Nicodemo. Después del encuentro. Después del encuentro, algo especial. Nicodemo demuestra públicamente su aprecio ¿por quién? Por Jesús. Recordemos, el primer encuentro que tiene con Jesús o el encuentro que tiene con Jesús lo hace ¿qué? Clandestinamente. Porque por el temor, ya dijimos, a su reputación, a perder lo que tenía, por todo eso. Y lo busca clandestinamente. Jesús le dice a Nicodemo, eso no sirve. Eso no es así. Debes cambiar tu personalidad. Debes decidirte, debes tomar tu decisión. Y le dice entonces que, por último, para que entendiera, y este texto nos muestra de que Nicodemo entonces ahora sí entendió. Porque Jesús le termina diciendo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Que sea puesto en lo alto, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, ¿verdad? Ahora, cuando Nicodemo ve a Jesús allí en lo alto colgado, ve el amor verdaderamente, ver todo lo que Jesús dejó por amor a mí, dejó su gloria, su alabanza, dejó el rey para ser humillado, abofeteado, escupido, maltratado y llevado a la muerte, como dice el apóstol, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Todo por amor a quién? A mí. ¿Será que yo no puedo dejar entonces? Claro, mire lo que pasó con Nicodemo. Juan capítulo 19, versículos 38 y 39. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, aquí habían cristianos de la secreta, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y llevó el cuerpo de Jesús. Pero vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. El que había buscado a Jesús en lo secreto, que nadie se diera cuenta, así calladito, así que entre nos, ahora públicamente estaba diciendo, yo quiero enterrar el cuerpo de mi maestro. Sin importarle, Pilato ya no me interesa. Los fariseos que digan lo que quieran, pero yo quiero rendir homenaje a mi maestro. Y fue allí donde podemos entender que Nicodemo pasó la lección. Eso que se había en él engendrado en lo interior, ahora se exteriorizó. Porque la mayor señal de que Dios está con uno es el cambio que se revela en nuestras vidas. Esa era la mayor señal que Dios, el mismo Jesús, podía traernos a nosotros. Los milagros, las sanaciones eran algo maravilloso, espectacular, pero nada se comparaba con el cambio de vida, con la transformación que solamente el poder de Dios puede obrar en la vida del pecador. Y ahora le tocaba a Nicodemo contar su propia historia, vivir su propia experiencia de salvación con Dios. Así es. Mejor dicho, Nicodemo pasó de teoría a la práctica. Eso fue lo que le pasó, eso es lo que quería el Señor mostrarle a Nicodemo. De lo carnal a lo espiritual. Ya, de la indecisión a la decisión. Correcto. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. De que hoy
nosotros nos decidamos, tenemos un libre albedrío, somos libres de decisión. No vivamos en la secreta, no vivamos en lo oculto, no vivamos con doble personalidad. Eso no nos sirve. Fue lo primero que le dijo Jesús a Nicodemo, sin ni siquiera a Nicodemo hablar mucho. Jesús ya sabía su corazón. Y solamente basta con darle un chance a Jesús. Solamente basta con darle una oportunidad a Jesús. Y Él obra. Busquémosle en lo más profundo de nuestro corazón, porque Él conoce. Si la sociedad nos oprime, si el trabajo nos oprime, si las amistades, si la posición económica, si lo que sea que no nos deje avanzar o no nos deje decidirnos públicamente por Jesús, que no nos dejen demostrar lo que realmente tenemos, busquemos a Jesús secretamente ahí en nuestra alcoba, secretamente allí en nuestra casa, pero busquémosle y démosle la oportunidad. Y cuando le demos la oportunidad, obedezcámosle. Amén. Porque al obedecerle, entonces vendrá el cambio. Pero lo primero que admiramos de Nicodemo fue que aunque fuera en la noche, pero fue y le dio la oportunidad a Jesús. Amén. La oportunidad de transformar su vida. Nosotros creemos. Tú crees, porque si estás viendo este video en este momento, como dijimos al comienzo, no es una casualidad. No es una casualidad. Quizás estés allí con tus audífonos y escuchando, que nadie más te esté viendo, que no te digan el aleluya, o ya te vas a convertir, o te vas a volver loco, o sigues allí, ahí perdiendo el tiempo. Pero dale la oportunidad a Jesús y dile al Señor que tú quieres ser una nueva criatura. Amén. Hoy tenemos una oportunidad y es comprender el testimonio de lo que ya otros vivieron y podemos hacer lo propio para nosotros, como Nicodemos sabía, pero ahora necesitaba vivirlo. Eso fue lo que le dijo Jesús. ¿Cómo tú siendo maestro no lo sabes? Bueno, el saberlo es mejor que practicarlo. El saberlo es mejor que vivirlo. Así que esta es una oportunidad. Y por eso, si no has tomado la decisión todavía de bautizarte, no postergues más. Entrégate a Jesús tal como eres. El Espíritu Santo te ayudará en el camino, pero debes entregarte a Jesús. Y públicamente, entonces decirle que Él es tu Salvador. Si tú ya has entregado tu vida a Jesús, entonces es tiempo de perseverar. Es tiempo de ver transformaciones en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y esas transformaciones solamente se logran con los ojos puestos en el sacrificio de aquel que nos ama como nadie más nos podrá amar. Es ese amor el que hace en nosotros los cambios. Es la gran señal de que Dios está con nosotros. De esta manera terminamos esta serie de muchos encuentros que te pudieron haber permitido encontrarte con Dios. Pero este último encuentro es el encuentro que te muestra el proceso de la salvación. Y ese proceso de la salvación requiere decisión. Si no tomas la decisión, Jesús habrá hecho su parte, morir en la cruz del Calvario. Pero si tú no tomas la decisión, ese proceso quedará inconcluso, quedará interrumpido, quedará a la mitad. Porque solamente tu decisión es la que le permitirá y le dará permiso al Espíritu Santo para que obre maravillas para su honra y para su gloria en tu vida. Hoy estamos terminando. Dios está trabajando. Dios está obrando porque quiere salvarte. ¿Aceptarás su invitación? ¿Le dirás, quiero nacer de nuevo en agua
y en espíritu. Le dirás, estoy aquí, Señor, para que la señal de que tú estás conmigo pueda ser revelada en el cambio que tú quieres para mí. ¿Le dirás eso al Señor hoy? Si se lo dices, entonces te invitamos para que levantes tu mano y para que en el nombre de Jesús busques la forma de bautizarte. Y si ya eres bautizado, busques la forma de continuar hacia adelante y hacia arriba, porque nos espera un cielo nuevo, una tierra nueva, un hogar maravilloso, en el que solo los que tomemos la decisión de estar allí podremos ver cara a cara a nuestro amado Jesús. Y recordemos algo extraordinario. Jesús nos dice, en cada encuentro, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres cenar con Jesús? Oremos. Excelso y soberano Dios, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Nos gozamos en esta hora, nos gozamos en este momento al encontrarnos contigo. Queremos que sea efectivo en nuestras vidas, que tú transformes, que hagas grandes señales, milagros, como los que hemos visto, Señor, pero que los hagas en nuestra vida, que lo hagas en nuestro corazón. Una vez más, nos depositamos en tus manos. Obra a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Queremos nacer de nuevo. Entendemos tu mensaje, entendemos tu llamado. Creemos en ti y te creemos a ti. Amén. Es necesario que dejemos de ver al mundo y podamos verte a ti, Señor. Necesitamos levantarte en lo alto y tenerte allí. Cuando vengan las serpientes ardientes de este mundo, poder mirarte y poder ser salvos. Es la única manera, oh Dios, verte a ti y tener nuestra mirada fija en ti. Necesitamos nacer de nuevo. Esa es la clave. La comprendemos, pero más que oidores, queremos ser hacedores de tu palabra y de tu verdad. Así como conocías el corazón de Nicodemo, sabemos que conoces nuestro corazón. Por eso venimos y te buscamos en estos momentos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Qué bendición! Llegamos al final de esta serie creyendo de que tuvimos un encuentro con Jesús y que por eso nunca será lo mismo. Dios te bendiga. Recuerda, pa'lante Con Cristo.